tal? Video tutorial número 42 de aprender programación para niños con Python. Empezamos viendo un poco más en detalle los parámetros con nombre. Son como los parámetros normales, excepto que mientras que los parámetros usan el orden específico para determinar su función, el primer valor que se pasa es el primer parámetro, el segundo será el segundo parámetro, etc. Cuando les damos un nombre, vamos a poder llamar a los valores de modo que puedan aparecer en cualquier orden. En ocasiones las funciones pueden tener un gran número de parámetros y no siempre tenemos que proveer un valor para cada uno de ellos. Así que los parámetros con nombre son un medio de poder proveer valores solo para los parámetros que necesitemos en cada momento. Veámoslo en un ejemplo concreto que seguro que queda más claro. Una función a la que vamos a llamar persona y que tiene dos parámetros, peso y altura. En el cuerpo vamos a incluir un print que permita imprimir el peso y la altura que escriba cuando se llame la función cada persona que la utilice. Vamos ahora a llamar a la función. Normalmente el modo en el que llamaríamos a esta función es así: persona 80 170, y tenemos que pasar en el mismo orden en el que aquí lo hemos indicado cada uno de los parámetros, porque de este modo Python sabrá que 80 tiene que ser asignado al peso y 170 a la altura. Vemos cómo funciona, ¿correcto? Pero Python nos permite también llamar a los parámetros usando su nombre y entonces ya no depende de la localización. Veamos de qué otro modo podemos llamar a esta misma función y observa cómo no le pasamos los parámetros, pero pasamos primero altura, le indicamos el nombre y podemos hacer que ahora sea aquí el primero que aparece y peso, y así podría ser con todos los que quisiéramos. Aquí no importa el orden en el cual los pasamos. Si ejecutamos el código, el resultado es exactamente el mismo. Sin embargo, el orden en el que le pasamos los parámetros es distinto. Creo que queda claro a qué nos referimos cuando hablamos de parámetros con nombre. Volvemos a tkinter. En el anterior vídeo tutorial creábamos un botón, lo cual está muy bien y también es un ejemplo de elementos que se suelen utilizar en interfaces gráficas. Pero ahora aquí en lo que nos queremos centrar es en el trabajo con la creación de dibujos, y en ese caso realmente los botones no son demasiado útiles. Lo que necesitamos para poder dibujar como en la vida real es un lienzo, un canvas. Por eso tkinter cuenta con la clase canvas, que nos permite contar con un espacio en el cual vamos a poder dibujar. El código es muy similar al que utilizamos para el botón. La única diferencia es que vamos a tener que indicarle el ancho y el alto que queremos darle a nuestro lienzo, al canvas. Empezamos con el código exactamente igual que hicimos en el anterior video tutorial, mediante el uso de tkinter import, pasándole asterisco, que ya sabemos que con ello importamos el módulo tkinter. Vamos ahora a crear un objeto de la clase tkinter, al que vamos a llamar también, como en el otro caso, tk. Y ahora sí vamos a crear el canvas. De momento tenemos la ventana, ya sabemos que se nos crea con tk. Vamos a crear el objeto de la clase canvas y lo hacemos con una variable a la que llamamos así, y tenemos que pasarle como parámetros, como vemos en primer lugar, el objeto en el cual queremos colocar el canvas, que es el que hemos llamado tk, la ventana que vimos hace un momento, y el ancho y el alto que queremos que tenga nuestro lienzo, sin más. Recuerda que con esto hemos creado el canvas, pero ahora para que nos lo muestre tenemos que llamar a la función pack, como ya hicimos en el anterior vídeo tutorial. Aquí tenemos el espacio de trabajo a la derecha y ahora vamos a empezar a dibujar. Vamos a crear una línea. Para ello vamos a tener que indicarle las coordenadas en píxeles. Vamos a escribirla y explicamos posteriormente un poco lo que hemos hecho. Ahí lo tenemos, usamos la función createLine y observa cómo inmediatamente se ha creado una línea que se extiende según lo que hemos indicado aquí en las coordenadas. A esta función createLine, como vemos, tenemos que pasarle cuatro parámetros. Los dos primeros son las coordenadas de inicio 0, 0, que son las que hacen referencia al punto 0, 0 dentro de nuestro canvas, de nuestro lienzo. Y el final a 500, 500, que es el punto en el que situamos el final de nuestro lienzo. Es justo lo que vemos aquí, como atraviesa desde la parte superior hacia la inferior, como una diagonal, todo el lienzo. Volvemos al shell. Observa como cuando llamamos a la función createLine nos devuelve 1, que es un identificador. Hablaremos de ello más adelante.
Esto es un ejemplo de la diferencia que hay en el trabajo con TK Inter al trabajo con Turtle. Con Turtle podríamos también llevar a cabo el dibujo de una imagen como esta, pero el código sería bastante más rápido y por tanto también su elaboración más lenta, que era lo que decíamos. Así que como desafío para este vídeo tutorial, justo lo que se plantea es lo que acabo de decir: cómo podrías dibujar algo como lo que hemos hecho aquí, pero utilizando Turtle, que ya conocemos. Es un desafío, pero como en otras ocasiones vamos ya a contestarlo dentro del propio vídeo tutorial para no dejarlo abierto y empezar el próximo ya empezando a llevar a cabo dibujos más complejos con TK Inter. Vemos el tema de Turtle. Lo que haríamos en un principio es importar Turtle, ya sabemos cómo hacerlo, y a continuación lo configuraríamos con el ISO de Setup para que tuviera 500 de ancho y 500 de alto, como hicimos en el anterior caso. A continuación vamos a crear un objeto pen, que es el que nos va a permitir dibujar, como ya sabemos. Ya lo vemos aquí en el gráfico, y lo primero que vamos a hacer es localizarlo en el lugar desde el cual queremos que empiece a dibujar. Así que por lo tanto, para que se desplace sin dibujar, ya sabemos que tenemos que utilizar up, como si levantáramos el bolígrafo de encima del lienzo, y ahora vamos a usar GoTo para llevarlo a un determinado punto, en este caso a menos 250, que es donde queremos que empiece a dibujar. Y ahora bajamos de nuevo con T-Down el bolígrafo y usamos de nuevo GoTo, ahora de 500 a menos 500 para que se dibuje, y Alehop, ahí vemos cómo ha dibujado en pantalla la línea. Ha hecho lo mismo que hicimos antes con TK Inter, pero desde luego aquí vemos la diferencia en cuanto al código en uno y otro caso. Pues quedamos aquí por hoy. En el próximo vídeo tutorial empezaremos a dibujar formas más complejas con TK Inter.